Muy lindo, Pepito, como siempre. Valencia está aquí, ¿no? Valencia y Maracaibo. Bueno, queridas amigas y amigos, fíjense ustedes, la verdad es que nuestra querida Matilde, en lo que me atañe, me ha hecho un doble honor. El primero fue invitarme a hablar de su libro, de su poemario. Entonces, yo recuerdo que en una oportunidad, cuando eran jóvenes y estaban en la residencia de estudiantes, Luis Buñuel, Salvador Dalí, Federico García Lorca y esas grandes figuras de la intelectualidad española, de lo que llamaron la generación del 27 de España, Luis Buñuel le tenía mucho rechazo a García Lorca porque Luis Buñuel era muy machista y, como ustedes saben, García Lorca era un homosexual que no se escondía, que se atrevía a exhibir su homosexualidad. Entonces él le tenía mucho rechazo a García Lorca, porque García Lorca incluso trataba de seducir a Dalí, entonces eso molestaba a Buñuel. Pero unos 30 o 40 años más tarde, cuando le preguntaron a Buñuel por García Lorca... ¿Perdón? ¿No se oye? El micrófono, que lo ponga recto. Ajá, ya así está bien, así le gusta. Así, ok. Entonces, cuando le preguntaron 30 o 40 años más tarde a Luis Buñuel por García Lorca, él decía, la verdad es que en García Lorca el espectáculo era él, la poesía era él. A pesar de que García Lorca es uno de los grandes poetas de la lengua castellana, poetas y dramaturgo. Lo mismo ocurrió con Gustavo Adolfo Bécquer, ustedes se acuerdan, el gran poeta romántico español, que en una oportunidad la amada le preguntó qué era la poesía y él le respondió, la poesía eres tú. Lo recordamos todo porque esas son cosas que se leyeron en la juventud. Entonces, que una persona como Matilde, que es la viva imagen, la viva encarnación de la poesía, lo invite a uno a hablar de sus poemas, es realmente un honor sumamente alentador, de gran inspiración para uno, y yo le agradezco mucho a Matilde que me haya hecho ese honor. Pero me hizo otro, que es lo curioso, que es que me jerarquizó, me puso por encima de mis propias posibilidades de experiencia y mis propias posibilidades intelectuales, cuando me puso a compartir el panel, nada menos y nada más, con un tipo como Pepito. Pepito es lo que uno hubiera querido ser en la vida. Un tipo inteligente, culto, simpático, buen mozo. Es decir, realmente el resumen de todas las virtudes posibles. Pero además Pepito es muy generoso. Yo realmente lo amo muchísimo. Recuerdo que en una obra de un autor nuestro, se llama José Ignacio Cabrú, un dramaturgo nuestro, él hizo una obra que se llama El día que me quieras, ¿no? Sobre Gardel. Entonces, una persona que fue a ver a Gardel regresó a la casa a contarles cómo era, porque no tenían dinero para pagar el teatro. Entonces, cuando llega la persona de ver a Gardel, el resto de la familia le preguntan, ¿cómo era? Entonces el tipo dice, suegro, cuando lo vi, me parpadeó la virilidad. Así le pasa a uno con Pepito, porque realmente eso es una maravilla de hombre, una flor de hombre. Entonces, que me hayan hecho el honor de hablar junto a Pepito es otro honor inmerecido. Y eso obedece a que, como decía Martí, entre las joyas posibles, la mayor joya es la amistad. Ustedes recuerdan en los versos sencillos esa afirmación de Martí. Y hay un poeta popular venezolano, se llama Aquiles Nazoa, que decía que el mejor invento del hombre es la amistad. Entonces, este gesto de amistad que me ha hecho Matilde y que me ha hecho Pepito, para mí va a ser inolvidable. Pero claro, estos eran unas palabras introductorias, como quien dice, para controlar el nerviosismo y comenzar a hablar del libro. El libro, lo que más me interesa destacar del libro es la presencia del mar, tal como lo hizo Pepito. En Margarita, ustedes han oído hablar de la isla de Margarita en Venezuela. Los margariteños, que suelen ser marineros, ellos dicen
todo el que fue marinero cuando ve la mar suspira. Yo soy de un pueblo de montaña, ahí en la zona del Caribe de Venezuela, pero un pueblo de montaña, entonces yo estoy más identificado con el verso martiano ese, con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar, el arroyo de la sierra me complace más que el mar, porque siento más identificación con la montaña. Pero el mar es una presencia muy poderosa en la cultura hispánica. El mar es para nosotros como una metáfora de la eternidad, de la recurrencia, de la repetición. Y fíjense ustedes qué curioso, que un poeta francés muy importante, Paul Valéry, dibuja el mar en esa repetición incesante que es la renovación constante de la vida. En un poema, él tiene un poemario que se llama Cementerio Marino, y tiene un poema extraordinario que comienza diciendo la mer que toujours recomience, o sea, el mar que siempre recomienza, es como la vida de la gente con aspiración de cambio, con vocación de modernidad, con vocación de progreso. Entonces el mar tiene esa idea pues de eternidad, de repetición, de recurrencia, de renovación, algo extraordinario que la verdad es que Matilde logra recogerlo en su libro, y por eso yo creo que esa es la primera cuestión que debemos reconocer del libro como uno de sus valores sustanciales. Lo otro es esa idea del mar como lo eterno femenino. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero seguramente sí, porque todos ustedes son gente muy avispada. En Venezuela uno dice muy avispada, gente muy rápida de pensamiento. Que los poetas del siglo de oro español caracterizaban al mar como una entidad femenina. Hablaban siempre de la mar, no. Es decir, porque realmente para ser poderoso una entidad tiene que ser matriarcal, porque recoge el vientre de la madre histórica y en consecuencia eso le da un poder extra, un poder fundamental. Entonces la idea del mar, de la mar como una posibilidad de expresión femenina es otra de las cosas interesantes de este libro de mi querida Matilde. Porque fíjense usted, la poesía no es... Yo soy, aparte de político profesional, que es mi primera actividad, soy también periodista. Entonces, lo interesante del periodismo es que el periodismo da las noticias, informa sobre el acontecer cotidiano. Pero la poesía es más poderosa, porque la poesía nos comunica realmente con el prójimo, con la intimidad del prójimo y con la intimidad propia. Nos permite vernos en el espejo de nuestra propia alma. La poesía es realmente la posibilidad más sublime de la lengua, y la gente que se acostumbra a leer poesía se acostumbra a desarrollar la sensibilidad, se hace mejor, se hace más lindo, se hace más libre. Por eso yo a mis dos hijas les insisto mucho en que lean poesías, y cuando estaban niñitas yo me ocupaba de estarle leyendo poemas siempre, porque sabía que de alguna manera estaba contribuyendo a que fueran mejores. Entonces todo lo que sea traer la poesía, esa comunicación con la intimidad propia, todo lo que sea traer poesía, es algo que realmente contribuye a mejorar el tejido social, contribuye a ser más rico, más dueño de sí mismo, más seguro, a mejorar la autoestima del género humano en su complejidad. Pero la poesía es también la más alta expresión de la libertad. El poeta es precisamente el rebelde por antonomasia. El poeta es el sujeto que no acepta cánones, que no se deje intimidar o apretar por la regla, es el libertario incontrolable en el juego de la estética. No es un libertario anárquico, terrorista, maligno, perverso, dañino, sino es el libertario de la construcción, del amor, del avance social, porque el poeta está siempre a la vanguardia de las sociedades. Mientras los guerreros andan matando, los poetas andan con sus letras salvando vidas. Esa es la diferencia. Por eso nosotros, en particular, yo cuando quiero contar la historia, la cuento desde el rincón civil de los poetas. Por ejemplo, me invitaron para el próximo 5 de julio a dictar una conferencia sobre la independencia venezolana, a propósito que el 5 de julio se declaró la independencia de Venezuela. Entonces, ¿de qué quieres hablar? Yo le dije, bueno, yo quiero hablar de la independencia como un hecho civil,
porque ya estamos obstinados de los militares, de que la historia se cuente como una sucesión de batallas y de acciones militares. La historia es la construcción civil, la batalla real, que es la batalla de las ideas. Y dentro de esa batalla de las ideas, el poeta cumple una función muy fundamental, muy vanguardista. Y como ya lo señaló, con esa enjundia y esa brillantez y esa transparencia que lo caracteriza, ese dominio del idioma tan envidiable que tiene Pepito, una de las cosas importantes es que en el poemario de mi amiga Matilde, se expresa con mucha profundidad, con mucho detenimiento, con mucho recogimiento, con mucho encuentro con sí misma, el dolor de la patria ausente, que todos lo sentimos, porque en eso estamos, todos estamos exilados. Entonces, si algo vivimos día a día, si algo vivimos cotidianamente, es ese terrible, desgarrador, lacerante dolor de la patria ausente y el miedo que nos embarga de que no regresemos nunca al país. Y esa cuestión está planteada por nuestra amiga Matilde, pero está planteada de una manera optimista. No es un dolor masoquista, no es un dolor depresivo, no es un dolor en negativo, no es un dolor en oscuro, no es un dolor opaco, es un dolor creativo, luminoso, optimista, que es el que sentimos los que sabemos que tarde o temprano vamos a estar de nuevo en La Habana y en Caracas. Entonces, esa relación con el dolor, que es una relación constructiva, que no es una relación derrotista, es muy importante en este poemario, en el cual el amor brota a borbotones. No solo el amor al prójimo, sino ese amor tan lindo, tan cercano, tan íntimo, tan paradigmático, tan emocionante, que es su amor cercano por mi gran pana Alberto. Eso es muy importante en el poemario. Porque ya decíamos que la poesía es el idioma para conversar con Dios, que fue lo que hizo San Juan de la Cruz y Sor Juana Inés de la Cruz. Es decir, utilizar ese instrumento que es realmente el idioma que nos permite tener una conversación con el Señor, con nuestro Creador, para que las criaturas y el Creador se puedan relacionar de una manera fértil, de una manera fructífera. Y esta manera de escribir con ese acento tan poderoso, yo lo quiero concluir leyendo unos versos de mi amiga Matilde. Fíjense, algunos poetas se justifican con un poema, ¿verdad? Con un poema. Cuando García Lorca dijo, por ejemplo, no hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda, ni espada como su espada, ni corazón tan de veras. Si no hubiera escrito más nada, eso era suficiente para que él hubiera sido uno de los grandes poetas de la lengua española. ¿Sí? O cuando Neruda, cualquier verso que uno recoja de Neruda o de Darío, con un verso, ya en ese verso se resume todas las posibilidades del idioma en una persona como Neruda. Incluso hay poetas muy mediocres. Yo había notado aquí un poeta muy mediocre, muy promovido, muy financiado por la Revolución Cubana, por la pseudo-revolución cubana, que se llama Mario Benedetti, que toda su obra es extremadamente mediocre, pero tiene un poemita que lo salva. Fíjate qué suerte, ¿no? Él tiene un verso que dice: yo vi las mujeres más bellas del planeta caminar sin mí por la vía nacional. Bueno, eso salva toda su mediocridad. Gracias a ese verso, ese hombre se salvó, ¿no? Entonces, si mi amiga Matilde no hubiera escrito este poemario, con estos versos hubiera sido suficiente para que nosotros pudiéramos reconocerla como una poetisa, como dicen los españoles andaluces, de solera y de tronío. Se los voy a leer. Recoge los pedazos del corazón que riego contra tus rocas y arrecifes, con furia de tormentas y huracanes, con dolor de incontrolable loca. Yo quiero decirle a Matilde y a mi pana Alberto que yo los amo con amor de incontrolable loco.